Judith Butler, enfrentar el odio sin la censura estatal. Desde que la discusión pública ha comenzado a girar en torno a la agenda de las minorías, uno de los grandes temas en debate ha sido el de los denominados discursos de odio. La definición más o menos estándar entiende por este tipo de discursos aquellos enunciados ofensivos que se profieren contra algún individuo o una comunidad por razones religiosas, de raza, género, elección sexual, etc. Y deduce de allí que es necesaria la intervención estatal para regularlos. Este es lo que estamos discutiendo, me parece, ya desde hace unos cuantos años, ¿no? Hice una definición más formal, pero creo que todos entendemos de qué hablamos, por discursos de odio. Sin embargo, claro está, dado que el intento de regulación podría entrar en tensión con la libertad de expresión, esta es parte de la discusión, claro, indagar en las características propias de este tipo de enunciados y en las respuestas legales y políticas frente a ellos, se hace imperioso, creo yo, y es una buena razón, me parece, para leer la primera edición en español de Palabras que hieren, es un libro publicado por Paidós y que pertenece a Judith Butler. Probablemente ustedes la conocen, seguramente, bueno, una de las mayores referentes intelectuales en la temática y en lo que podríamos denominar algo así como el movimiento queer, ¿no? Es alguien que, por supuesto, es una referente en el tema, que lleva, y hay varias décadas, tiene muchos libros muy leídos. Este último dato, viene al caso porque un lector desprevenido y prejuicioso podría frenar aquí mismo la lectura e inferir que entonces, bueno, estamos frente a una autora que, entonces, en línea con las políticas de los gobiernos progresistas del mundo y las universidades woke, bueno, finalmente entonces va a buscar justificar la censura contra este tipo de discursos, elevando a la condición de víctimas esenciales y eternas de las minorías señaladas. Uno, eso, a primera vista, ante esta presentación, podría pensar eso, y la verdad que no es el caso. No es el caso. Más bien, debería decirse que, aun cuando esto por supuesto corre con mi cuenta, pero la Judith Butler más académica en algunas circunstancias difiera de la Judith Butler, digamos, más activista, e incluso cuando esa diferencia muchas veces intente ser salvada de modos no siempre felices, lo cierto es que se le suele adjudicar a Butler cosas que Butler no sostiene. Les leo un fragmento. Dice: cuando escribí este libro, quise señalar que las palabras por sí solas no tienen poder para herir, que los artistas y los músicos pueden y deben trabajar con las palabras más hirientes, para demostrar su carácter hiriente, para mostrar ese dolor, para oponerse a él, y para drenar el poder lesivo que contiene la expresión. Quería salvaguardar la resignificación como práctica lingüística, una forma de performatividad que es política. Esa es la frase. Lo aclaro, porque había una parte de la discusión, me parece que era más de otra época, pero en parte uno todavía la escucha, es si el problema es la palabra en sí, digamos, si hay algo, digamos, de discriminador en la palabra, que yo te diga negro, etc. ¿Sí? ¿Hay algo ahí en la palabra en sí misma, o yo puedo adoptar esa palabra si yo fuera el agredido y resignificarla? Hacer de eso un orgullo, como pasa muchas veces con los diferentes movimientos de gay, lesbianas, homosexuales en general, el movimiento queer, que a veces la palabra puto, digamos, que fue reapropiada como orgullo. Sí, a ver, no sé. El homosexual que dice, pues sí, soy puto y qué, nosotros somos los putos, ¿no? En ese sentido, esa es la discusión. O una de las discusiones, digo. Estas palabras, provenientes del prólogo, en realidad es la edición, la primera edición en español, a la cual se le agrega un prólogo del año 2020, de ahí sacó este fragmento, que es un prólogo donde ella revisa su propia obra. Entonces,
yo creo que eso permite como una primera aproximación a una explicación que es verdaderamente compleja. Es compleja. Pero aun cuando, digamos, paso seguido, ella admita que a la luz de los acontecimientos, su mirada en el año 97, que fue cuando publica el libro, eh, ella reconoce que quizás fue un poco optimista o demasiado optimista en aquel momento. Ahí está el eje de la propuesta. ¿Sí? O sea, la respuesta frente a los discursos de odio no puede ser solamente legal. ¿Mm? La respuesta frente a ese tipo de discursos no puede ser solamente legal, como uno está viendo que se intenta en algunos países, ¿no? Ella dice, debe ser sobre todo política, sobre todo política. No descarta la legal en algunos casos, muy puntual, pero es un tema político. ¿Mm? Se lo digo en otras palabras. O sea, puede ser que ante casos muy evidentes se deba admitir algún tipo de regulación, pero darle al Estado esa potestad es peligroso, según Butler. De aquí que lo que se debe hacer frente a este tipo de discursos es apropiárselos, ¿m?, para transformar el estado de cosas y subvertir el sentido estigmatizante que el emisor pretendió dar. Cuando te dijo negro, cuando te dijo puto, es decir, tomar eso, resignificarlo y hacer de eso, y empoderarse con eso. Nótese que esto va, en realidad, esto va en contra de la literatura woke de las universidades estadounidenses, están atestadas de victimismo, espacios seguros, las denominadas también trigger warnings, ¿sí? Esto es advertencias sobre el contenido de un determinado material capaz de sensibilizar al alumnado. No, el alumnado, si lee una cosa, se puede sensibilizar. No, acá Butler dice, esto. No es por acá. No es por acá. Naturalmente, digo, Butler, que uno podría decir que en este punto es más un anarquista, o si se quiere, una suerte de antiestatalista, antipunitivista. No propone una salida por derecha afirmando, bueno, no, las nuevas generaciones deben ser fuertes y ser educadas para un futuro de disputa y competición. Obviamente ya no va a decir eso. De hecho, bueno, admite que efectivamente hay palabras o contenidos que pueden ser insoportables para una persona y que eso debe ser tenido en cuenta. Ella dice, sí, en este caso entonces va en línea con esta lógica impuesta en algunas universidades. Sin embargo, al mismo tiempo indica que no hay mejor manera de superar un trauma que enfrentarse al mismo. ¿No? De aquí entonces que oponga, o que se oponga también a la cultura de la cancelación, indicando que cuando algo no puede nombrarse, se transforma en un tabú. Y por ello mismo, en tanto tabú, conserva su poder. Entonces hay que nombrarlo. La clave de la argumentación de Butler, yo les adelantaba, no es apta para lecturas rápidas, si no están acostumbrados al tema, es complicado. Pero, a ver, vamos a intentarlo. Parece estar en las características del discurso del odio y vamos a decirlo así, en el hiato temporal que se produce entre el momento del enunciado o sea, del enunciado del odio, y el momento de la recepción del mismo, ¿sí? Entre que alguien enuncia un discurso que te agrede y el momento en que vos recibís esa agresión. Ahí hay un hiato, hay una temporalidad. Que por supuesto no está medida en microsegundos, digamos, ¿no? Pero está claro. Entre una cosa y la otra hay un montón de pasos en el medio, insisto. Y ahora voy a explicar de qué se trata. Para ello, Butler refiere a la distinción entre, no se asusten, actos de habla ilocutivos y actos de habla perlocutivos. Ilocutivos y perlocutivos, que es una distinción que hace Austin en el famoso libro Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Que ya en el título algo dice. Los ilocutivos, o sea, los primeros son aquellos actos de habla que hacen lo que dicen en el momento en que lo dicen. El ejemplo es el famoso, o sea, el juez que afirma te condeno. Cuando el juez afirma te condeno, o los declara marido y mujer, lo que fuera, o sea, crea un estado de cosas nuevas con esas palabras
porque en su decir hay un hacer. Cuando te dicen te condeno, estás condenado. Cuando te dicen los declaro marido y mujer, esa pareja es un matrimonio. Hay algo nuevo ahí. En el decir hay un hacer. Los otros tipos de enunciados, los perlocutivos, son actos de habla que producen ciertos efectos a posteriori, no en el mismo momento, a posteriori. O sea, por ejemplo, la acción que realiza el receptor ante un pedido o ante una amenaza. Andá y cerrá la puerta, ¿no? O si no hace tal cosa, va a pasar tal cosa. O sea, entonces, el discurso ilocutivo, el primero del que hablamos, es el que actúa por sí mismo de manera instantánea. La condena empieza a regir al momento en que el juez lo indica. El perlocutivo simplemente conduce a ciertos efectos posteriores que no necesariamente, esta es la clave, son aquellos que el discurso y el emisor pretendieron. O sea, entre el tipo que a vos te agrede con un discurso de odio y la forma en que ese discurso llega a vos, entonces pasan un montón de cosas. Ese montón de cosas que pasa hacen que la intención inicial, digamos, del agresor no necesariamente se efectivice por este montón de cosas que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, no es que en el mismo momento se efectiviza la agresión. Si fuera ilocutivo sería así. Al ser perlocutivo, decir, pero no, espera, entre que se enuncia y que llega, bueno, a ver, en todo este arco, ¿qué pasa acá? Porque entonces ese significado o esa intención puede cambiar. Creo que entonces ya empiezan a darse cuenta cómo viene el argumento. Quienes en general promueven la censura de los discursos de odio suelen basarse en la idea de que estos son ilocutivos. Es decir, producen un daño inmediato y suponen una agresión similar a la agresión física. Pero Butler desacuerda en este punto interpretándolos entonces como enunciados perlocutivos, busca justificar que el enunciado estigmatizante no cumple esa función al momento de ser enunciado. O sea, es un término técnico acá, pero igual se va a entender. O sea, no es un enunciado eficaz, en el sentido que eso no cumple su intención, si quiere. No es eficaz, sino que entonces está abierto a ser resignificado porque sus efectos posteriores nunca pueden ser del todo controlados. Está claro, entre el emisor que realiza la agresión o ese emisor no puede controlar los efectos, no puede controlar que efectivamente el agredido sufra toda la agresión que él le quiere generar. No lo puede controlar eso, porque no es ilocutivo, es perlocutivo. Decimos en otras palabras, en lo que haga el insultado con ese insulto cuyo significado siempre excede a la intención de su emisor y está determinado por una cadena de significaciones pasadas, por todo lo que ese insulto significó, cómo se construyó esa idea de ese insulto, bla, 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 bla. Digo, ahí entonces hay una esperanza de lucha, una esperanza de lucha por el sentido, que es mucho más valiosa y práctica que la que podría surgir, todo esto desde el punto de vista de Butler, claro, de la decisión censora del Estado o de una normativa universitaria que prohíbe determinadas palabras para que nadie se ofenda, ¿no? Entonces, vamos a decir así, es más importante, digamos, trabajar en la resignificación, en la lucha por el sentido que se da entre el momento en que alguien te dice puto y que a vos te llega esa agresión, digamos, que el Estado a partir de ahora diga, nadie puede decir puto, so pena de ir preso. Un fragmento de Butler dice, quiero cuestionar de momento la presunción de que el discurso de odio siempre funciona. Dice, no para minimizar el dolor que provoca, sino para dejar abierta la posibilidad de que su fracaso abra la puerta a una respuesta crítica. O sea, puede fracasar ese discurso. Esa intención que tenía el que te agredió puede fracasar. Entonces, aun cuando
cuando Butler reconozca, ella dice, bueno, yo no soy abogada, así que tampoco me voy a meter en las cuestiones legales, y que en el ámbito, digamos, ella reconoce que quizás en el ámbito legal la discusión no solo puede, sino que probablemente deba ser otra. Un repaso por el libro, por palabras que hieren, puede resultar de relevancia, especialmente cuando se lo lee a la luz de todo lo ocurrido desde su primera edición hasta la actualidad, o sea, desde el 97 hasta la actualidad. En el mismo sentido, podría ser una guía incluso para toda una generación de activistas progresistas, que nacieron después de la primera edición y se reconocen, podemos llamar, butlerianos, pero, al menos por lo menos en lo que refiere a los discursos de odio, promueven agendas intervencionistas y punitivistas en tensión, y en tensión constante, con la libertad de expresión y vaya paradoja, con aquello que la propia Butler postulara.